La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público activó los mecanismos correspondientes de solicitud de asistencia con la Procuraduría General de Brasil para confirmar de manera formal la existencia de una presunta anotación en la agenda de Marcelo Odebrecht que menciona a Keiko, lo cual presuntamente correspondería a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. ¿Y por qué? Porque aquí estamos hablando de dos documentos distintos, ojo. Uno es obviamente la anotación a la cual tuvo acceso IDL Reporteros y lo otro es lo que ya se ha llegado justamente a tener por medios oficiales, que es la declaración de Marcelo Odebrecht a los fiscales peruanos ahí en Brasil, que ahora ha llegado acá. Respecto de eso, fue justamente lo que declaró la Fiscalía de la Nación, que esto había sido compartido con todas las partes investigadas. Se entiende pues Alejandro Toledo, se entiende Nadine Heredia, Ollantumala, por ahí el propio Alan García Pérez, que también entiendo tiene una investigación, por más que su abogado diga que no, ¿no? Lo he hablado con la Procuraduría y sí hay una investigación justamente solicitada por la Procuraduría respecto a la situación de cada uno de estos políticos. Pero bueno, eso es lo que hubo. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque ¿cómo entender el comunicado de Keiko Fujimori cuando justamente no se sabe exactamente qué es lo que, o si es que Marcelo Odebrecht habría dicho que Keiko Fujimori estaba involucrado? Él dice que lo lógico habría sido lógico, pero al final lo que termina diciendo Marcelo Odebrecht es que el que tiene la llave de todo lo que ha ocurrido en el Perú es Jorge Barata. Y a Jorge Barata aquí se le trata con el pétalo de una rosa porque incluso hasta defienden su patrimonio personal. Entonces la pregunta es si es que ya se nos pasó la posibilidad de apretarlo a Jorge Barata para que cuente no solamente lo que nos ha dicho, sino todo lo que incluso su jefe, Marcelo Odebrecht, nos ha dicho que sabe, que es mucho más de lo que ha mencionado. Decía que son dos cosas distintas, la anotación, que es justamente la que ahora está pidiendo el Ministerio Público, y también la declaración que sí es la que ya tiene el Ministerio Público y es la que justamente hacían la mención en esa nota de prensa. Fuerza Popular, estamos enlazados con la congresista Úrsula Letona. Congresista Letona, muy buenas noches. Hola Cristian, buenas noches. ¿Qué tal, congresista? A ver, cuéntenos un poco la situación o la posición de Fuerza Popular. ¿Hay un malestar con Marcelo Odebrecht por las declaraciones que ha dado? ¿Cómo entenderlo dicho por el ex hombre fuerte de esta empresa brasilera? No, nosotros lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, Cristian. El dicho es bien conocido, ¿no? El que nada debe, nada teme. Nosotros, yo particularmente leí el día de hoy la traducción de las declaraciones y el señor Odebrecht no dice nada. Dice, no puedo concluir, no puedo probar, situación distinta de otros implicados, lo cual particularmente yo creo que no hay ningún indicio siquiera para vincular a nuestra lideresa con este escándalo. Sin embargo, ella, en uso de la prerrogativa que tiene, pues un tema estrictamente que le compete, le atañe a ella, ha decidido manifestar su voluntad de asistir a la comisión. Personalmente es una cuestión que creo que no debería darse porque no tenemos nada que ver, pero aplaudo pues su iniciativa y creo que esto va a meritar en todo caso que también sean citados otros candidatos del 2011 en un tema de equidad, ¿no? Si alguien pretende que se le cite Keiko Fujimori por un dicho que dice que no es, que el señor no puede probar, pues vamos a ver también qué pasó con los otros candidatos. Finalmente... ¿Como cuáles, por ejemplo, congresista? ¿Cuáles, por ejemplo, podrían...? Bueno, la señora Mercedes Arauz, que fue candidata del APRA, el propio presidente de la República, que también fue candidato, y cualquier persona que haya sido candidato en el universo de lo que menciona el señor Odebrecht, porque sus declaraciones son tan imprecisas en ese caso puntual que nos llama la atención. En otros casos incluso ha dicho dónde están las cuentas, de dónde vienen, a qué división pertenecían. En este caso puntual han sido muy generales, muy ambiguas, y sin embargo yo quisiera que todos los líderes que han sido mencionados o que han tenido algo que ver con las elecciones del 2011 tengan la actitud que tiene Keiko Fujimori. Correcto. Durante los últimos 27 años pues ha estado constantemente sometida al escrutinio público y que una vez más demuestra que se pone a disposición a colaborar con las investigaciones en las que... Correcto, congresista, y la anotación que aparece justamente no en, digamos, los admináculos electrónicos de Marcelo Odebrecht, la anotación respecto de Keiko que publicó IDL.
nuevamente, a mí no me sorprende, IDL últimamente no tiene la exactitud que merece este test de velocidad que debe soportar una noticia, son meras especulaciones. Perdón, congresista, ¿qué es lo que acá se sostiene o no se sostiene de IDL? Es una anotación que sale de las agendas, los teléfonos celulares de Marcelo Odebrecht, o sea, no veo cuál ha sido la interpretación. Lo que dice IDL y la noticia que se difunde es que Keiko habría tenido contacto con el señor Odebrecht. Yo puedo tener el contacto de Donald Trump y no necesariamente hablo con Donald Trump. Sí. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos y sobre todo en un escándalo donde constantemente Cristian se nos ha querido vincular y respecto del cual nosotros no tenemos ninguna vinculación. Vamos a someternos, vamos a colaborar con las investigaciones, creo que es lo que corresponde, pero también hay que ser muy cuidadoso con la información que se traslada, porque acá estamos hablando de honras y de responsabilidades que tienen que tener al menos indicios. Acá no hay nada, yo la verdad... Claro, pero... por la cobertura. Correcto, no hay nada, como también aparecen en otras anotaciones, una serie de cosas que a partir de esa anotación inicial, que obviamente no venía con la carga de la prueba, luego se han venido dilucidando y acumulando pruebas, hemos pasado a otro tema. Pero mi pregunta es esta, usted obviamente confía plenamente en que Keiko Fujimori ni conoce a Marcelo Odebrecht, ni ha tenido una reunión, ni menos ha recibido dinero. ¿Usted podría decir lo mismo de toda la organización de Fuerza Popular? Es decir, viendo esa anotación, que no es una invención de IDL, que existe, pero que obviamente hay que contextualizar en base a mayores investigaciones, ¿ustedes también se animaría a decir que tiene la seguridad que nunca hubo un acercamiento entre alguien que se haya podido hacer pasar como representante de Fuerza Popular y Marcelo Odebrecht? Nosotros hemos conversado del tema en la reunión política que tenemos. Keiko nos ha manifestado, yo en la última campaña, como te consta, Cristian, he estado muy cerca de Keiko en las reuniones que ha habido con los gremios empresariales, y yo puedo dar fe que en esta campaña no hemos tenido ni siquiera una reunión. Y en la campaña anterior lo que se nos ha informado es que hubo una reunión puntual, no con el señor Odebrecht, sino con un gremio que era, como decir, la Liga de Amistad Perú-Brasil, donde hubo muchas empresas vinculadas al país, en la cual ella hizo una exposición del programa de gobierno. No sabemos siquiera si en esa reunión, yo te podría confirmar si estuvo el señor Barata o el señor Odebrecht, pero nosotros hemos tenido reuniones transparentes. Correcto. Hemos ido a reuniones gremiales, no hemos tenido, justamente evitando esta clase de inconvenientes, reuniones con empresarios en forma individual. Correcto. Congresista Letona, un placer como siempre y espero tenerla pronto por aquí en el estudio. Gracias. Igualmente, Cristian, gracias. Gracias a usted. Una breve pausa y regresamos de inmediato porque ahora tenemos también justamente al congresista Jorge Castro del Frente Amplio y también vicepresidente justamente de la Comisión Lavallato. ¿Qué significa esta carta? ¿La van a invitar a Keiko Fujimori o no? O, digamos, puede ser también un juego político, decir que voy, si es que ustedes estiman conveniente, sabiendo que con los votos de su propia bancada, al final la invitación no va a proceder, como parece ser el talante de Fuerza Popular, con declaraciones de Rosa María Batra y Héctor Becerril. Volvemos con eso. Buen punto. Me ha hecho la aclaración justamente nuestro invitado, yo también la hago. Son 7 miembros de la Comisión Lavallato, 7 miembros, de los cuales Fuerza Popular tiene 2. Obviamente no tiene pues la mayoría que sí tiene en el pleno el total. Así que no es tan cierto, es 2 de Fuerza Popular, 1 del APRA, 1 de Acción Popular, 1 del Frente Amplio y 1 de Peruanos por el Cambio. Ahí están justamente, me sigan faltando. APP y 1 de APP, es correcto. Jorge Castro, presidente o vicepresidente de la Comisión Lavallato, congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. A ver, ¿usted con lo que hay considera pertinente invitar a Keiko Fujimori a la comisión? No, y desde un primer momento nosotros habíamos sostenido esto, de que era necesaria la participación en calidad de invitada, de citado, lo que fuere, era recoger sus impresiones respecto a este tema. Ahora, con la versión que se ha venido propagando, le haría bien al país, le haría bien a la propia Keiko y a propia Fuerza Popular
manifestarse en la comisión. Ahora tenemos la versión inicial de que ella misma quiere brindar su declaración y por lo tanto las puertas estarían totalmente abiertas en ese sentido. Esto, entonces, digamos que tendría que ser presentado o propuesto por cualquiera de los miembros de, finalmente, la comisión y votado eventualmente, ¿no?, por los 7 congresistas miembros. Sí, claro, somos 7, estábamos aclarando, 2 son los representantes de Fuerza Popular, por eso que eso te demuestra claramente de que nosotros hemos podido presidir incluso la comisión, sino que ustedes aleatoriamente, sin tomar las previsiones, las cosas claras, simplemente dijeron no, que yo era el que me había echado al otro lado. No, los que se echaron fueron otros. ¿Quiénes fueron los que se echaron? Ya me está trayendo temas a colación al interior del Frente Amplio. Ya no quiero volver. Nos tira la piedra y la deja dando bote, le deja dando bote la pelota. Eso es parte de la historia gris, que siempre hablan de los grises, ¿no? Como ha hablado las palabras de Torne, ¿no? Esas partes grises, no quiero recordarlas, pero de manera definitiva quedan sobre la mesa y será parte de la historia política del país, ¿no? Ok, ¿qué le ha sorprendido, digamos? ¿Le ha sorprendido en verdad la declaración de Marcelo Odebrecht o, digamos, no era una hipótesis plausible justamente seguir la línea de Odebrecht en otros países en los cuales apostaba no solamente al favorito por ahí ideológico o al amigo, sino a los favoritos que podían asegurarle mayores negocios e ingresos a esa empresa? Te digo, Cristian, con toda verdad, que a mí no me ha sorprendido, porque para nadie es un secreto que Odebrecht y las empresas participan de manera, llamémosle así, entre comillas, indirecta, cuando son las que solventan las campañas políticas a nivel presidencial, a nivel regional y a nivel local. Si nosotros vemos esto, lo vemos en Tacna, lo vemos en Arequipa, lo vemos en Puno, en todos hay capitales que se mueven por debajo y como dice Odebrecht, ellos participan en 4 o 5, ven quiénes tienen posibilidad de ganar, 3, 4 o 5 primeros y definitivamente apuestan, lógicamente de manera gradacional en la medida que van ocupando de acuerdo a las encuestas que ellos manejan de manera interna, comienzan a aportar. Eso hacen las propias empresas mineras, la percibimos nosotros. Nosotros venimos de provincias donde es claramente, y es lo que se percibe también en la capital respecto a las campañas presidenciales. Ese es un tema. Que Odebrecht nos está revelando una verdad que es un secreto a voces, que no se quería reconocer en el país. En segundo lugar, es la actuación de nuestro Ministerio Público. Porque, mira, nosotros estamos dependiendo de factores externos, o sea, desde fuera nos están dictando la plana. ¿Qué estamos comentando? Lo que has dicho hace un mes atrás en Brasil, o hace varios meses en Brasil, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un Ministerio Público, tenemos un presupuesto asignado al Ministerio Público, por lo tanto el Ministerio Público tiene que tener una conducta proactiva. Esto es reciente, se ha presentado el caso Odebrecht, tenemos en Lavallato, tenemos del año 2004-2005, y nunca se trató de investigar este tema. Otras de las cosas, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que Marcelo Odebrecht está jugando con nosotros, porque nos está diciendo cosas que uno las comenta en provincias y las comentamos acá de la participación. Él nos está diciendo, bueno, yo estoy apostando por 1, por 2, por 3, y bueno, y no me acuerdo a quiénes. Y le traslada la pelota, como tú bien indicabas, a Barata. ¿Y qué dijo Barata? Nos sigue meciendo, porque Barata aquí, cuando nosotros lo hemos tratado, hemos visto las interrogaciones anteriores que le hizo la Comisión Pari, y después nosotros cuando nos saque, no nos declaró, no quiso declarar, y cuando declaró que él nunca había coimeado a nadie, nunca había dado un sol a nadie. O sea, Odebrecht, Marcelo, el jefe, dice que es Barata, ¿no es cierto? Le traslada la pelota a Barata y cuando Barata se ha negado de esto. No, pero lo más triste es que Barata parece ya haber terminado. Barata ha dicho acá que no tiene nada que decir, y es más, el fiscal Hamilton Castro y su jefe, el fiscal de la Nación, parecen justamente ir en esa línea. A Barata ya no me lo toquen porque ya dijo todo lo que tenía. Esta declaración de Marcelo Odebrecht no demuestra que lo que viene haciendo el Ministerio Público es un desastre. Es así, por eso te estoy diciendo, el Ministerio Público lo debió, en su debida oportunidad debió embargar las cuentas de Odebrecht. Recuerdas que es el motivo entre el Ministerio Público y el Congreso, nosotros dijimos. E inclusive Barata debió ser detenido. Lamentablemente aquí no hemos detenido a nadie. Bueno, no se puede tampoco, pero tampoco no es cierto que no se ha hecho lo suficiente, porque... No se ha hecho lo suficiente. Pero un momentito, congresista, ahí también ustedes tienen responsabilidad, porque Lavallato no es solamente Odebrecht. ¿A quién han entrevistado que no sea de Marcelo Odebrecht, simplemente Graña y Montero? ¿Por qué no tenemos culpa nosotros? Porque nosotros recién comenzamos el 16 de enero de este año. Bueno, con los plazos, o sea, en 3 años le pregunto a ver si es que tienen culpa o no. Perdón. Está bien, pero ya llevamos 6 meses, congresista. Pero, Cristian, por favor, pero mira, este tema es del año 2004-2005. Correcto. Barata comenzaba a declarar el 2011, 2012, 2013. Ok, pero mi pregunta es simplemente, no hay responsabilidad, pero el Congreso podría ampliar un poco también para, de alguna manera, no guiar, pero decirle a la Fiscalía
Fiscalía, porque aquí más bien mucha gente dice el Congreso es puro tema político, algunos pueden legítimamente decir eso porque les parece o les conviene, y que el Ministerio Público está haciendo todo bien. Yo la verdad me paro en el medio, yo creo que ninguno está haciendo lo mejor que puede hacerlo. Creo que te estás parando en el lado que te corresponde con el Congreso de la República. Tenemos que fortalecer la labor del Congreso, lo que antes se desprestigiaba, que el Congreso no sirve para nada. Largo Correa, Andrade Gutiérrez, Graña y Montero. Al único que no es el Graña y Montero porque una declaración de Barata había dicho que efectivamente no, ellos también habían sabido. Estamos, Cristian. OAS está, sino que aquí también tenemos, cada uno pues tiene su corazoncito al interior del Congreso. No quieren investigar a OAS porque estaba la Susana Villarán, no quieren investigar al otro porque estaba Alan García. Entonces, tampoco, nosotros tenemos que jugar el partido que se llama Perú. ¿No es cierto? Tenemos que sacrificarnos por el Perú. Pero ¿por qué te digo que te estás poniendo en el lado que me parece correcto? Porque aquí el tema es que el Ministerio Público debe actuar. Teníamos un Ministerio Público con un presupuesto, que es el titular de la investigación, y ha ido a actuar hace 8 o 10 años, y no lo ha hecho. Hemos conversado, lógicamente, con el señor Sánchez, el fiscal Sánchez, indudablemente él dice que tiene recién 1 año, me parece, y consecuentemente no ha conocido los antecedentes, etcétera, etcétera. Pero, bueno, lo que vamos es, al tema ese, Barata no nos sirve en este momento nada, ni nadie lo va a tocar, como dicen, ¿no es cierto? Barata lo hemos tenido que apresar en su debido momento, cuando esto no es nuevo. ¿Por qué nosotros, cuando tomamos el caso de Odebrecht, le habíamos dicho que ya estaba en quiebra? Hemos conversado contigo también en tu programa. Estaba quebrada. ¿Y nos va a devolver algún dinero? No tenemos las posibilidades, son mínimas de recuperar algún dinero de parte de Odebrecht, de nosotros. Porque Odebrecht ha sacado dinero de aquí para pagar sus cuentas, o mejor dicho, las multas que le han puesto en Estados Unidos, que son de 2.500 millones de dólares, lo que ha tenido que pagar en Suiza. Y en otros países también, en República Dominicana, creo que ha pagado 180. Nosotros, con 10 millones, con 30 millones de soles, que no son ni 10 millones de dólares, nos sentimos contentos. Y eso el Ministerio Público también tendrá que responder en su debida oportunidad. Ese es control político. Nosotros, como control político, deja que termine esta idea, que tú también te burlas de control político, pero nosotros tenemos el control político que debemos ejercitarlo sobre el Ministerio Público, sobre el Poder Judicial y cada uno de los entes, porque el único que puede controlar políticamente es el Congreso. Sí, pero el control político es justamente una de las tareas que debería complementarse con la ley. Una vez que han hecho el control político y han visto el problema, cómo se puede corregir a través de legislación, que es la tarea principal que tiene el Congreso de la República. Déjeme terminar. Alan García Pérez y Keiko Fujimori, ¿van a ser entonces propuestos por el Frente Amplio o es una decisión que ustedes aún no han tomado? Nosotros ya lo propusieron. Mira, eso de Keiko y de Alan García lo hemos propuesto en N oportunidades ese tiempo atrás. Ok, pero y cada uno tendrá que salvar su responsabilidad. Pero no se ha votado todavía. ¿Nunca se ha votado? Nunca se ha votado. Nunca se ha votado. No. Y es más, yo creo que por la salud de cada uno de ellos. ¿Pero cómo así lo han propuesto y no lo han votado? Porque si me dijimos, si alguien lo propone, tiene que ir a votación. No, es que teníamos nosotros, hemos articulado toda una pirámide que estamos yendo de abajo hacia arriba. O sea, ahora va a tocar seguramente el rango ministerial, etcétera. Los viceministros, los ministros, entonces, y después llegamos a los presidentes. Lo de Keiko y Alan García Pérez, más allá de esta información, igual va a tener que esperar de acuerdo a esa estrategia de la pirámide. Lógicamente, no tanto, en el caso de Keiko no podría esperar tanto, y de los otros candidatos también que están muy cerca. Lo que estamos hablando de la pirámide construida en función del nivel presidencial y del nivel ministerial. Pero ¿por qué me dice que lo de Keiko no podría esperar tanto? ¿Cree que acaso, digamos, la conversación, las declaraciones de Odebrecht, digamos, complican más a Keiko que a Alan? No, igual en el mismo caso, en el mismo horizonte están, pero es indudable que puede darse en las próximas semanas. La próxima semana podría estarse citando sin ningún problema. Porque no podemos, en ese caso, mantener diferencias al interior de la bancada. Pero nuevamente mi pregunta, porque a ver, señor Castro, también está justamente el nuevo run que ahora Tierra y Libertad está íntimo con Fuerza Popular. Por eso le hago la pregunta a bocajarro. Frente Amplio, ¿está de acuerdo a citar a Keiko Fujimori en la Comisión Lavallato? Nosotros sí, yo particularmente quien habla y lógicamente represento al Frente Amplio. Correcto, no hay más que decir. Yo no hay ninguna mano que... Yo te extiendo la mano, pero eso no significa... No, yo no tengo nada, yo no negocio. Aquí hay un letrero que dice no negociable, esos cheques así, no negociamos. Me parece muy bien. ¿Y eso lo habla usted a título personal o a título pone a título personal? Lógico. No pero yo soy representante del Frente Amplio en ese caso. Un placer, congresista Castro. Del total del Frente Amplio, a pesar de que la mitad de tus amigos nos quieren desconocer. Pero a mí no me desconoce nadie. Pausa y regresamos, congresista Castro. Un placer como siempre. Bien, amigos.
Amigos, importante contarles una historia de lo que está ocurriendo justamente aquí en nuestro país, porque, claro, tuvimos un poco esa reacción, ¿no?, respecto a esta marcha que se conoció del Movadef en el Día del Trabajo con la posterior, ¿no?, interpelación, pero hay muchísimo más y es finalmente no solamente un tema del Ministerio de Interior, claro que es una tarea importante de la DIRCOTE, pero es justamente de todo el país, de todas las fuerzas políticas, de toda la sociedad. ¿Qué es exactamente lo que está pasando con el Movadef Sendero Luminoso y qué es lo que se tiene que hacer? Conocer en qué están exactamente. Les voy a empezar a contar una historia de algo que ha venido ocurriendo en los últimos años, pero que cogió un matiz, digamos, distinto a partir del 3 de diciembre del año pasado. Ustedes sabrán quién celebra también santo el 3 de diciembre, ¿no?, todos los años. Pues sí, es el santo de Abimael Guzmán Reynoso, ¿no?, el más grande genocida de nuestro país. Miren, por favor, Encuentro Internacional VII, expresos políticos revolucionarios, por la memoria y justicia de los pueblos y la libertad de los presos políticos revolucionarios del Perú y del mundo. Ciudad de Lima, Perú, 30, 1, 2 y 3 de diciembre, organizan Coordinadora por la Memoria de los Pueblos, Perú, y la Agrupación Nacional de Expresos Políticos de Chile, histórica. Ojo al detalle, la internacionalización, ¿no?, de el Movadef Sendero Luminoso, justamente aliándose con algunos otros movimientos de izquierda, revolucionarios, que no necesariamente han sido terroristas como abiertamente, y todo el mundo lo sabe, lo ha sido, y al parecer podría todavía ser Sendero Luminoso. No podría, de hecho lo es, y es que vamos, por ejemplo, a algunas otras huestes de Sendero Luminoso que siguen actuando, ¿no?, con violencia y asesinato. Esa es la primera parte, eso ocurrió entonces el año pasado. Quiero compartir un video, ¿no? Quiero compartir un video, o en primer caso una fotografía, porque ¿quiénes estuvieron en esta conferencia que les acabo de mostrar el año pasado? Ponme por favor la fotografía del señor Artés, candidato a la presidencia de Chile, ¿no? Presidente de Chile 2017, recordamos que están en elecciones y están en campaña presidencial. Ahí está justamente, ¿no?, Sebastián Piñera diciendo barbaridades contra la mujer, no es la primera vez, pero bueno, este es candidato también. Unión Patriótica de Chile, Justicia Social y Transparencia, Eduardo Artés, presidente. Bueno, es un caído del palto, el hombre es un romántico, es un revolucionario de izquierdas, ¿no?, de los 70s. ¿A qué juega exactamente Artés? Bueno, la verdad no lo sabemos, pero esto es parte de una serie de historias que le vamos a ir contando y vamos a buscar también saber más de este personaje en Chile. Nos vamos a informar y vamos a conversar con gente en Chile para que nos cuente de qué se trata, pero para ir soltándole solamente un cachito, esto fue lo que dijo Artés en esta conferencia que se realizó justamente el año pasado y que donde vieron, Vanessa, retrocede por favor, solamente quiero mostrar un detallito más en la imagen anterior, la del póster. ¿La tenemos? Ahí está, ojo al piojo, abajito, a la izquierda. Coordinadora por la Memoria de los Pueblos. Ahí está también justamente toda la gente que está detrás del tema del mausoleo de Comas. Pero vamos por partes. El señor Artés, candidato a la presidencia de Chile, estuvo en esta conferencia el año pasado y esto fue lo que dijo. A ver. Yo represento al Partido Comunista Acción Proletaria, pero a una organización más amplia aún, que es Unión Patriótica. Vengo aquí también con esa cosa que hemos aprendido junto a los compañeros peruanos que viven en Chile, en los plantones frente a la Embajada de Perú, en los plantones en la Plaza de Armas de Santiago, en defensa y por la libertad de los prisioneros políticos en Perú. Prisioneros políticos en Perú. Tenemos, porque prisioneros políticos, ya lo ha dicho ya Marisol Perestello una y otra vez, y creo que no cualquier político con 2 dedos de frente y ciudadano más. Aquí en el Perú no hay presos políticos. El preso político es Leopoldo López, ¿no? Presos políticos pueden haber habido en Chile, justamente durante la época de Pinochet, ni qué decir en la Argentina. Pero aquí presos políticos no hay. Ministerio de Justicia aclara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Perú no hay presos políticos, porque justamente esa aclaración a la CIDH también tiene que ver con este señor Artés y con esta conferencia que se realizó a fines del año pasado. Ahí está, nuevamente. Ahorita le vamos a dar toda la historia, porque este tema lo vamos a seguir contando, porque terrorismo nunca más. No podemos seguir haciéndonos los tontos aquí en nuestro país. Hay que hablar de muchos temas, pero de este tema también, porque habrán muchos problemas sociales en nuestro país, pero volver a caer en esa locura, ¿no?, de asesinatos y llamarlo presos políticos, eso no lo podemos permitir. Ahora, hay que también tocar el tema respecto de las relaciones internacionales con Chile y Argentina, porque esto es justamente estos candidatos que vienen acá, no sé si por ser incautos o juegan a qué. ¿Qué más dijo Artés?
que en tanto exista un compañero que injustamente esté detenido, porque el rebelarse es un derecho, es un acto de justicia. Todos los presos políticos que se le han levantado por un mundo mejor merecen nuestra solidaridad para reivindicarlos como héroes nuestros. Como héroes nuestros, ¿ah? Y ojo que aquí es el punto, porque pareciese que hay, no sé, una estrategia o digamos, un afán de alguna manera llevar la imagen de Abimael Guzmán a otras partes del mundo. Y claro, él utiliza pues la palabra compañero, pero está hablando de gente que perteneció a Sendero Luminoso y que viajó a Chile y viajó a la Argentina, y son los que justamente estarían detrás de este tipo de apoyo. Repito, no sé si es confusión o no de este señor Artés, pero pareciese que tiene el tema claro, ¿no? Porque habla, por ejemplo, de que revolucionarios por un mundo mejor, insiste con el tema de presos políticos, y claro, se olvida finalmente que esas personas asesinaron niños, metieron bombas, mataron a campesinos a los que ellos solían defender, 70.000 personas muertas justamente por la locura de este Abimael Guzmán y otros loquitos que justamente hacían caso, y que este señor Artés, ahora candidato de Chile, parece querer levantar, proteger y salvaguardar. Hubo más, porque en Chile, esto ya fue en Chile, no necesariamente en esta conferencia, porque yo quiero que entiendan la magnitud de toda la estrategia que se está cocinando, no solamente aquí en nuestro país, y parece que ante pues la ceguera de nuestras autoridades. Y ojo, yo no me quiero agarrar contra el ministro del Interior ni nada, sino porque esto es de todas las autoridades, pero obviamente la DIRCOTE acá tiene que responder específicamente. Además, creo que le hicieron las preguntas durante la interpelación, pero estuvo también el señor Alejandro Navarro, senador de Chile, y mire también las barbaridades que dice. El mantenimiento de prisiones al interior de bases militares es un hecho que debe ser revisado. En particular, en la base naval de Callao hay presencia de 8 civiles cumpliendo pena permanente. Eso violenta los derechos humanos. ¿Quién entra a una base naval a poder comprobar el respeto a los derechos humanos? Yo solo espero de que Callao no se transforme en un ente al igual que Cuba, Guantánamo. Las bases navales no pueden servir para centros de detención y menos aún de tortura. Okay. Este ya es senador, ojo, este ya es senador de Chile y sigue insistiendo, ¿no?, con el tema de los presos políticos. Claro, hasta ese argumento de la base naval podría ser debatible, pero que él insista como un tema de presos políticos, que ciudadanos, y hay además controles justamente para que nadie pueda argumentar que solamente están siendo los terroristas y que hay tortura y qué sé yo. Está el propio Vladimiro Montesinos ahí también. Ha entrado prensa, se han llevado juicios allá adentro, así que es lo que yo todavía no entiendo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con estas autoridades? Una autoridad elegida y otro que quiere ser presidente de Chile. Pero, digamos, esta imagen que acaban de ver del señor Navarro es en Chile. Lo otro sí el señor Artés, que viajó hasta aquí al Perú para esta conferencia que se llevó a cabo en San Juan del Lurigancho, ¿verdad? En San Juan del Lurigancho. Quiero que conozcan, perdón, que después estuvo justamente en la Plaza San Martín, pero antes de ir con esas fotografías, por favor, quiero que identifiquemos a quién era la contraparte aquí del Movadef, de Sendero Luminoso, de este movimiento por la memoria, en esa conferencia que acaban de ver hablando al candidato en Chile, el señor Artés. Tenemos justamente la imagen donde se congela, ¿verdad? Esta persona, Percy Mendoza, ¿la tenemos? Ahí está. Acércate. Ahí está. Percy Mendoza, que es el que justamente también firma esta declaración de Lima, que ahorita se lo voy a ver porque ya la declaración de Lima es para volverse loco, ¿no? Percy Mendoza Mateo, coordinadora por la memoria de los Movadef Sendero Luminoso. A ver, luego de esta reunión en San Juan del Lurigancho, con todas estas barbaridades, ¿no?, habladas por este senador chileno y antes justamente este miembro del Movadef, se fueron además a la Plaza San Martín, Vanessa. Plaza San Martín. Y ahí está justamente esta manifestación que hicieron. Abajo la persecución política en el Perú. Tenemos otras imágenes por ahí. Luchar por la libertad de los presos políticos del Perú y del mundo, ¿no?, por la memoria, ¿verdad? Y ahí está justamente un cartel nuevamente del anuncio que hicimos, y ahí está justamente el señor Artés. Exigimos el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Y aquí justamente es donde quiero llegar a otros temas, porque tenemos que identificar quiénes son, ¿no? La declaración de Lima, por favor, señálamela, porque
repito, después de esa conferencia de 3 días, creo, fueron 4, justamente se firma esta declaración de Lima, más allá de que se hicieron justamente algunas marchitas, como las hemos mostrado hace instantes. Y vamos ahí. Dice, en el punto 4, dice, impulsar un movimiento a favor de los presos políticos en todo el mundo por mejores condiciones y por su libertad, dice la declaración de Lima. Ante esta necesidad se ha conformado la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la libertad de los presos políticos del mundo, con representantes de Perú, Chile y Argentina. Curiosamente en el Perú, donde están todavía los remanentes, gente de Sendero Luminoso, Movadef, en Chile y Argentina, país donde también parecen operar. El punto 8, creo que es importante para conectar las cosas aquí en nuestro país. Dice, expresar nuestra solidaridad con los presos políticos, expresos políticos, sus familiares y amigos del Perú contra la persecución política y la nueva ofensiva reaccionaria de la extrema derecha que hasta pretende demoler nichos e impedir que guarden su memoria histórica. También demandamos el cierre del penal militar de la base naval del Callao, que ha constituido en un centro de tortura. Acusan además al Estado peruano. Esto tenía que denunciar también de un centro de tortura. Y firma el señor Percy Mendoza Mateo. Muéstrame la imagen, por favor, Percy Mendoza Mateo, para ponerle la cara a todo lo que estoy mencionando. Están invitados a venir a este programa. Y aquí justamente una cosita, que es lo que a mí la verdad me llama la atención, ¿no? Indulto es un insulto y quien tuitee esa macana es Peter Cárdenas Schut. Me imagino que para el señor Mateo y para el candidato a la presidencia en Chile es también un preso político. O sea, el más grande secuestrador, ¿no? Y además no solamente un sencillo secuestrador político, sino que justamente el más sanguinario, el más cruel de todos los secuestradores, Peter Cárdenas Schut. Y además no sabemos dónde está la plata. Él tuiteando estas macanas y aquí ante nuestros ojos el señor Percy Mendoza Mateo y toda la gente del Movadef Sendero Luminoso haciendo estas macanas y justamente victimizándose y lo que es peor, armando una estrategia en nuestras narices, justamente para la situación del Movadef y el tema de los presos políticos aquí en nuestro país. Vamos a seguir con este tema, pero yo también quiero nuevamente poner por última vez, para darle paso a mi invitado, la declaración que hizo Marisol Perestello. No hay presos políticos en nuestro país, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cómo se llegó a este reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues justamente con lo que acabamos de empezar a contar y que se lo vamos a ir soltando durante esta semana y otras por venir. Quiero presentar ahora a mi invitado. Se trata de Luis Alberto Sánchez, representante de la ONG Huaynacuna Perú. Luis Alberto Sánchez, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, digamos, tú has venido investigando en los últimos tiempos. Salió una nota de Hildebrand en sus 13 hace 2 semanas. Sí. ¿Ha habido alguna reacción tras esta nota en la cual a ti también te hacían justamente una entrevista y contabas de todas estas cosas que parecen haber pasado inadvertidas, no solamente para la prensa peruana, más allá de Hildebrand posteriormente, sino también de la policía? Dime tú, ¿ha pasado inadvertida para la policía peruana? Al parecer sí. Eso de la Coordinadora Internacional ha parecido inadvertida para la Policía Nacional, pero en el pliego interpelatorio Abasombrío hacen hincapié como introducción sobre las 3 marchas que se han producido en el centro de Lima por el Día de la Mujer, el Día del Trabajador y el día, lo que ellos llaman Sendero Luminoso, el Día del Preso Político. ¿Ya? Esas 3 marchas y sobre la Coordinadora Internacional. Pero obviamente pues lo han tocado de forma tibia. Pero debemos deducir entonces que por lo menos el Ministerio del Exterior ya está advertido y algunas medidas habrán estado tomando ya que nos podrán venir a contar los amigos de la DIRCOTE. Eso esperamos. Porque por lo menos si es que no sabían de lo que ocurrió en diciembre, hoy ya lo saben justamente por este dato que tú me acabas de dar. Exacto, y además porque es importante denunciar el Sendero Luminoso. Es una labor de la sociedad civil y de todo el país. Yo cuando digo que Movadef es lo mismo que Sendero Luminoso, que la Coordinadora por la Memoria de los Pueblos es lo mismo que Movadef y por ende de Sendero Luminoso. Todo ello es Sendero Luminoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está integrado por gente que está a favor de la lucha armada y por gente que está a favor de la libertad de Abimael Guzmán Reynoso y que sobre todo no reconocen todo lo que hizo Abimael Guzmán. No, van a las universidades o a los asentamientos humanos, a las poblaciones rurales, a decir que Abimael Guzmán fue un luchador social, cuando lo que fue Abimael Guzmán fue un genocidio y un criminal. Y esta gente le dicen que no, incluso lo llaman guerrillero. Así lo llaman, en las universidades en San Marcos y Cantuta, lo llaman guerrillero y filósofo, cuando este señor pues es un asesino. ¿Es solamente el afán de sacar de la cárcel a Abimael Guzmán Reynoso y a todo el grupo, los cabecillas de Sendero Luminoso, que dicho sea de paso algunos están saliendo por el tema de cumplir la pena?
¿Es solamente ese afán, liberar, o hay un plan detrás? Nuevamente potenciarse o a través de la lucha política o a través de la lucha armada, porque la lucha política, como tú bien dices, no se les permite, y no por la razón de que no seamos democráticos, sino porque no podemos ser una democracia boba que permite que exista un partido político que lo que hace es justamente ensalzar la violencia de lo que fueron los asesinos de Sendero Luminoso. Exactamente, hay un plan detrás, que es el plan Amanecer. ¿Y es en qué consiste? Digamos, ¿cómo calza todo lo que hemos presentado y vamos a seguir exponiendo con ese plan Amanecer? Porque la coordinadora, lo que estamos denunciando ahora, es parte del plan Amanecer, es la tercera fase, son 3 fases. La primera fase fue el Movadef, la segunda el FUDEC. El Movadef estaba dedicado a los temas de universidades, tanto San Marcos, Cantuta, Universidad del Centro, Universidad de Santa y otras universidades más a nivel nacional. El plan del FUDEC, mejor dicho, en esta fase, consiste en el tejido social. Consiste poco a poco en ir infiltrándose en organizaciones sociales de base, comedores populares, locales comunales y otros, además de colectivos, también infiltrar colectivos. Y el tema de la coordinadora internacional ya es una fase superior, en la cual se está... Esta coordinadora que se ha creado a raíz justamente de la Declaración de Lima, que dicho sea de paso, ese día también se fueron en una romería a la isla del Frontón. Sí, a la isla del Frontón, lo cual es lo más sorprendente porque partieron de la Plaza Grau, con la cual obviamente pues había alguna vigilancia de la Marina, porque al frente estaba una locación de la Marina. Pero en fin, partieron de aquí con Eduardo Artés, con Jorge Morgado, que ambos son de Chile, con la delegación de Argentina y con una delegación del Perú. Fueron hasta la isla del Frontón y hicieron un homenaje pues a los muertos del Frontón, bueno, los terroristas que cayeron en el Frontón, y bueno, pues les hicieron un homenaje como los mejores hijos del pueblo. Cuando son terroristas, pues no hay ningún homenaje para estas personas, pero bueno, es su pensamiento de ellos. ¿Qué es lo que quieren lograr? Porque finalmente, claro, se internacionalizan. Me imagino que esto ellos también sentirán que les da un mayor peso si es que quieren luchar, digamos, en la parte mediática, en la parte no de la opinión pública, pero también en presentaciones como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte, etcétera, etcétera, y sobre todo para seguir recabando dinero, porque la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para todas estas actividades? Bueno, esa es una buena pregunta que la DIRCOTE tiene que responder. Para empezar esta serie, un poco de historia de esto, se tiene que ver los fondos que tenía Abimel Guzmán en la década del 80 producto del cuidado al narcotráfico. ¿Dónde están esas cuentas? Porque esa historia hasta el momento no nos han contado. No nos la contó Fujimori, no nos la contó ni Alan García, ni Ollantumala, ni nadie. Todo el mundo se olvidó de este tema. ¿Dónde están esas cuentas secretas del Sendero Luminoso? Porque es muy posible que tanto Crespo Fajardo o algún otro miembro del Movadef en estos momentos posea esas cuentas. Y con esas cuentas que deben ser millonarios, deben estar en un paraíso fiscal, pueden solventar todas esas actividades. Porque además de eso, se ha detectado actividad de Sendero Luminoso en Argentina, en Chile, en Bolivia, es decir, gente del Movadef que viaja allá. Y todo eso requiere una logística, porque además se quedan, hay una estadía, gastos de representación, contactos, etcétera, etcétera. Es un gasto logístico. Es una tremenda chamba. Exacto. Pero ¿tú no crees que haya algún vínculo con, digamos, el remanente de lo que es hoy Sendero Luminoso, los hermanos Quispe Palomino? ¿Crees que no hay vínculo ahí? ¿Tendría que ser o anterior, con el dinero que tuvo justamente en ese momento Sendero Luminoso, o por ahí algún financiamiento de alguna entidad internacional? Exacto, podría ser el Comité de Solidaridad de Perú, que está en Francia, que obviamente son senderistas que no se entregaron en la década del 90 y que se han ido allá de Francia, y que es un ONG y que están apoyando aquí, inclusive apoyaron con el tema de mausoleo terrorista. Ya ellos apoyaron con ese tema de mausoleo terrorista de Comas. Entonces, entre todas esas cosas, pues la DIRCOTE tiene que responder pues por la financiación económica, porque aquí estamos hablando de una organización muy bien organizada, con un aparato legal internacional apoyado desde Argentina y desde Chile. Ojo, o sea, no estamos hablando... ¿Por qué Argentina y Chile? También tiene que ver justamente con esa explicación que tú me dices, es decir, mucha gente cuando se supone firma este acuerdo con Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori, hubo mucha gente que no se ciñe a esa rendición, digamos, de Abimel Guzmán, y viaja a Chile y Argentina. Sí, viaja a Argentina. O sea, son justamente estos ex miembros de Sendero Luminoso, o, corrígeme, miembros de Sendero Luminoso, porque finalmente, si es que tú no has condenado la violencia, sigues siendo miembro de un grupo terrorista y terrorista político. Mismo de Sendero Luminoso. Ellos son los que han armado justamente este tema. Exacto. ¿Y cómo así cae un candidato a la presidencia de Chile y un senador chileno? Explícame. Porque con la coordinadora internacional lo que estamos viendo es una simpatía hacia la lucha armada, hacia el terrorismo, hacia el Sendero Luminoso en otros países de América Latina. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que prácticamente lo que estamos descubriendo ahora. Jorge Morgado, tanto Eduardo Artés, el senador Alejandro Navarro, llaman a Abimel Guzmán doctor.
un poco más lo quieren llamar héroe, cuando es un genocida y un asesino. Entonces lo que estamos viendo ya acá es otra cosa. Y lo que estamos viendo con esta coordinadora es la expansión del pensamiento de Sendero Luminoso a América Latina. Correcto. Vamos a seguir con ese tema como lo hemos anunciado. Vamos a tener muchos invitados para seguir tocando este tema, pero yo solamente una última. ¿Cancillería no tendría algo que decir? Es decir, de un senador chileno, un candidato chileno viniendo hablando acá y diciendo que hay que cerrar, acusando de que se produce, se hace tortura en el penal, que son presos políticos, algo que, digamos, la propia ministra de Justicia ha negado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Algo tendría que decir Cancillería? Por supuesto, la Cancillería tiene que emitir un documento de protesta formal a los gobiernos de Argentina y Chile, a las entidades policiales de esos países. Correcto. Para que inicien una investigación del tema. Correcto. Luis Alberto Sánchez, muchísimas gracias. Muy Vamos a agradecido. seguir con este tema. Ponme, por favor, Paul, no sé si tienes ahí el correo electrónico, pero hay que ponerlo, porque cuando empezamos a tocar, ¿no? Hacer investigaciones, quiero que la gente también pueda tener la información. Ahí está. abocajarroperú@gmail.com para que nos vaya llegando más información y así vamos a retomar nuevamente los temas investigativos. Pausa y regresamos, no se mueva, está con nosotros Hernando Ceballos, presidente de la Comisión de Trabajo, para hablar sobre este tema. ¿Qué pasó con la fiscalización laboral en esta Galería Nicolini? Hernando Ceballos, presidente de la Comisión de Trabajo. Congresista Ceballos, muy buenas noches, gracias de estar por acá. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos un poco, digamos, es corto el tiempo, pero lo que ha podido un poco detectar y además a partir de eso es justamente las citaciones que ya han hecho en el Congreso de la República. Sí, bueno, la primera cosa y lo que más nos preocupa es que esto que pasó en la Galería no es una excepción. Es decir, esto se da porque evidentemente en nuestro país todavía las condiciones laborales para los trabajadores, sobre todo los informales, son pésimas. Pero ¿es una excepción lo de la Galería? No es una excepción. Tenemos innumerables cantidades de casos de trabajadores que, sobre todo los informales, como decía, que no tienen seguridad en el trabajo hasta niveles realmente muy preocupantes, ¿no? Y esto tiene que ver con que efectivamente el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL y también la Municipalidad de Lima le han sacado el cuerpo a este tema, ¿no? ¿Cómo así? Muy fácil. Los últimos 10 años este país ha crecido, pero ha crecido para unos pocos, pero no ha crecido para realmente darle derechos a la gente. Tenemos un 70% de nuestra población trabajadora informal. Esto quiere decir que no tiene derecho casi a nada. No hay posibilidades de sindicalizarse para decir yo quiero estas condiciones de trabajo, no hay posibilidades de discutir ni siquiera sus remuneraciones, en fin. Son trabajadores que están en el limbo, totalmente fuera del Estado. Y eso tenía que ver con el tema que estabas tocando del terrorismo, ¿no? Porque el tema del terrorismo tiene varias cosas, pero entre ellas la necesidad de un Estado que realmente tenga presencia. Y lo de esta Galería nos indica que el Estado, por lo menos en los aspectos laborales, tiene muy poca presencia, ¿no? Imagínate que para una población cercana, para una cantidad de empresas cercana a las 5.000 formales y casi 4.000 informales, tenemos solamente alrededor de 300 inspectores en SUNAFIL, que dígase de paso están por entrar a huelga indefinida porque sí, ni a ellos les pagan. Es un tema recurrente además, no es la primera huelga la que irían. Es cierto, y en este caso puntualmente de las galerías, estos trabajadores tenían un régimen prácticamente de esclavitud, que como te decía no es inusual. Pasa en muchos lugares de Lima y lejos de Lima, fuera en las regiones, es terrible. ¿Es legítimo el argumento que he leído en los últimos días de que, claro, dice, bueno, y ahora se les va a cargar todo el peso, digamos, a las empresas formales que sí cumplen, que sí tienen sindicatos y qué sé yo, pero son justamente este tipo de informales las que cometen o sea, por favor, o sea, ya de por sí el negocio era ilegal, o sea, era importar unos, ¿no? El tema chino, ¿no? Los fluorescentes, lijarlos y ponerle una etiqueta. O sea, ¿hay algo de cierto ahí? Que se le carga todo el peso a los formales y no a los informales, como hemos visto, se dedicaban a este tema. Yo creo que hay un poco de todo, porque también en las empresas formales tenemos solamente un 15 a 20% de respeto a las normas laborales. Pero en este caso, uno no se explica cómo es que se le dio por parte de la Municipalidad de Lima autorización para funcionar a esta cantidad de empresas en un lugar que es un tugurio, ¿no? Ahí no hay posibilidades para que estén pues 34 o 40 empresas, ¿no? Y no hay ninguna razón que disculpe tampoco que el Ministerio de Trabajo no haya actuado.
No hay ninguna ¿A qué se refiere con haber actuado? ¿Haber entrado, haber revisado? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo trabajaban estos? Porque lo más probable es que si alguien iba, obviamente a ellos los sacaban en un momento. O sea, efectivamente, ¿qué tan eficaces pueden ser las visitas de fiscalización del Ministerio de Trabajo? Deberían ser eficaces. Lo que pasa es que con 300 trabajadores SUNAFIL, los cuales son 200 son auxiliares y 120 aproximadamente son los inspectores. Esto para todo el país. El 70% de estos están en Lima y solamente tenemos 40 de estos inspectores que se dedican a seguridad en el trabajo. ¿Cómo van a controlar pues a la población que tenemos en Lima, a las empresas que tenemos, 40 inspectores? Es imposible. No solamente porque tienen que tener una labor punitiva, sino también una labor preventiva. Ellos tienen que visitar todos estos lugares, porque además es responsabilidad de SUNAFIL controlar a la microempresa informal. Tienen que ir a cada uno de estos lugares, entrar, ver realmente cuáles son las condiciones de los trabajadores y multar cuando sea necesario y tomar todas las medidas correctivas. En este momento, hasta el Ministerio de Trabajo ha modificado, con un decreto supremo, las funciones de SUNAFIL. SUNAFIL solo puede intervenir una vez al año por una materia respectiva. Es decir, si SUNAFIL hace una labor preventiva para ver, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo en una empresa, no puede volver si no ha pasado un año. Si no ha pasado un año. Un año. Es una barbaridad, pues. Es una barbaridad porque todos sabemos que las empresas informales, sobre todo, bueno, saben justamente que puede venir el inspector, ¿no? Arreglan un poquito sus cosas y luego de 3, 4 meses vuelven a lo mismo. En el tema de la Municipalidad de Lima, hoy día he estado justamente con el regidor Welder Ruiz y prácticamente no es culpa de ellos, tanto así que su gerente de fiscalización, Cristian Rosenthal, tiene 100 y tanto denuncias por haber fiscalizado, como si eso fuese un logro, pero que no les permitían la entrada. La pregunta, cuando yo le pregunté, bueno, ¿y usted denunció a Galería Nicolini porque no les permitieron la entrada más allá de clausura? Ah, bueno, eso no lo recuerdo, lo tendría que revisar. ¿Usted presentó en la comisaría algún tipo de denuncia porque no les permitieron entrar y porque su clausura cayó en saco roto? Ah, bueno, eso no me acuerdo. ¿Hay o no responsabilidad de la municipalidad? Bueno, va a haber responsabilidad en la municipalidad. ¿Quién otorga la licencia? ¿Quién controla a estos negocios? La municipalidad, pues. ¿O la licencia les cae del cielo a estas empresas? De ninguna manera. Para dar una licencia, la municipalidad tiene que inspeccionar y cada cierto tiempo tiene que ver realmente si se cumplen las condiciones. Esto lo hace la municipalidad. Si lo hace, todo el mundo sabe, es para coimear, ¿no? O para favorecer a algunas personas que les caen bien, etcétera, ¿no? Pero acá nadie puede sostener por parte de la municipalidad que hay una fiscalización eficaz, pues, ¿no? Realmente ahí hay una tugurización de un montón de empresas. ¿Cómo no va a tener que ver la municipalidad? Liberalismo bananero en su máxima expresión, Alfredo Goulart Dixit. No pueden culpar justamente, o sea, la norma está bien, es el mal empresario. ¿Por qué se la agarran con SUNAFIL, con la norma? La norma está bien, es el mal empresario el que finalmente tiene la responsabilidad de esto. ¿Por qué tenemos que meternos con SUNAFIL, con la Municipalidad de Lima? No me metan más burocracia. Bueno, entonces con ese criterio desaparecemos el Estado y esta es la jungla, pues, ¿no? Los empresarios pueden ser buenos o malos y hacen lo que les da la gana con los trabajadores y con los derechos laborales, y eso no puede ser. Para eso tenemos el Estado, ¿no? Porque justamente en esta relación, ¿cuál es el eslabón más débil? El trabajador, pues. ¿O acaso esos jóvenes que estaban metidos en un container con candado están ahí porque tenían ganas de meterse en el container? Están ahí porque necesitan trabajar, aunque les paguen una miseria. Están ahí porque necesitan hacer ese tipo de labor. Porque pero seamos conscientes y démosles también, digamos, es la realidad de lo que dice mucha gente que critica como Alfredo Goulart o el mismo Yufra, Franco creo que es el mayor. Se presta, pues mientras más norma, más burocracia, más reglas, más, digamos, criterio, por así decirlo, que muchas veces es la falta de criterio más bien lo que hay. En este tipo de fiscalizadores se presta perfecto para la corrupción, porque muchos fiscalizadores no les importa el bienestar del trabajador, no les importa el cumplimiento de la norma, les importa encontrar, detectar una carencia, una irregularidad, no para ser corregida, sino para tener una coima, una corrupción, y eso lo hemos visto hasta en los más altos niveles del aparato estatal. Sí, pero no por eso vamos a dejar de fiscalizar y fiscalizar bien. Pero no sigamos haciendo lo mismo cuando sabemos que el resultado no nos da, porque esto es o no fiscalizo o fiscalizo para corromper y cuando viene el incendio
no ha pasado nada. Pues el tema, es que el tema, acá la contradicción es otra. El tema es que todo esto que ocurre es consecuencia de un modelo de crecimiento, de un modelo de entender que aquí la fiscalización y el control no sirven porque se van a ofender los empresarios, porque la fiscalización va a generar más coima, más corrupción, ¿no? Y entonces la lógica es no molestemos al empresario. No, pues, pero ya chiquito, también grande. pero me está yendo, pero se está yendo al otro extremo. Entonces, ¿cómo molestamos para que se cumpla la norma y para que no finalmente se preste para así como hay un empresario, no un mal empresario que quiere justamente sacarle la vuelta y aprovecharse, un mal fiscalizador, un mal funcionario que lo que quiere es una coima y una manera de ganar dinero ilegal? No, pues es que a ver, ¿cómo encontramos el punto medio? Es que el punto medio es que necesitamos instituciones fuertes y serias para fiscalizar. Nosotros no podemos dejar si es bueno o es malo el empresario. Acá el Estado tiene que jugar su rol concreto de fiscalización de las relaciones laborales. No hay otra salida. Y jugar su rol no solamente significa tener una actitud punitiva, sino también tener una actitud preventiva, ¿no? Y esto significa no solamente ir a coimear, sino efectivamente ir a instruir a los empresarios y a los trabajadores de cuáles son realmente las relaciones laborales que deben existir, ¿no? Y claro, uno dirá, ¿cómo hacemos para tener una SUNAFIL realmente decente, que no coimeen? Bueno, este es un tema del Estado. Correcto. ¿No? Necesitamos limpiar el Estado, necesitamos tener mecanismos para que la corrupción no avance. Es que es un punto medio, ¿no? Yo leía la columna de Eduardo Argant el día sábado en La República y la de Alfredo Bular el sábado del Comercio, y decía, ¿por qué no hay un columnista que pueda pararse en el medio de esas ambas columnas y venir justamente con recomendaciones para cambiar esto? Y yo pensaba en la transparencia, ¿cómo puede ser que una fiscalización, cuando va justamente este trabajador, no pueda ser grabado en vivo por un telefonito moderno en el cual se pueda ver para que toda esa charla, esa conversación, y después uno puede entrar justamente a la página de la municipalidad a descargar ese video, qué fue lo que pasó? Porque cuando no hay transparencia se genera digamos, el escenario perfecto para la corrupción. Bueno, tú estás faltando en esto, pero bueno, podemos ayudarte, pues, ¿no? Yo sé que hay mucha gente. ¿Cómo es? Claro, pero hay dos cosas ahí. Es cierto que hay corrupción, sobre todo en las municipalidades, que se necesitan corregir, que tienen que corregirse desde las mismas municipalidades, que sabemos que hay una gran corrupción y hay un aparato burocrático. Yo diría que es la esencia. El crecimiento urbano en Lima ha sido esencialmente llevado por coimas. Ya, pero hay otro tema, pues, porque justamente cuando hablamos de debilidades de los sistemas de fiscalización, no solo hablamos de debilidades porque hay corrupción, porque no hay un sistema de control de esa corrupción, sino además debilidades de la propia capacidad operativa de los sistemas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con SUNAFIL? Usted sabe que una denuncia, por ejemplo, de SUNAFIL en una región como Arequipa o como Piura, Arequipa no, porque Arequipa tiene una superintendencia, como Huancayo, como Piura, ¿cuánto tarda? Tarda 6 meses en ir el inspector de SUNAFIL. Porque viene para Lima, se conserva acá, se le consigue y finalmente se... Hay un trabajador que le tuvo un accidente y tuvo amputación de las 2 piernas. Eso ha sido en el mes de abril. Hasta ahora no se aparece lo de SUNAFIL para inspeccionar el lugar donde se produjo el accidente. Correcto. Congresista, Ministerio de Trabajo, el ministro va mañana. Va el ministro, de todas maneras. Correcto. Entiendo que va a estar aquí también a la night, ¿no? Mañana el ministro. ¿El alcalde Luis Castañeda ha sido citado también para mañana? Ha sido citado. El ministro ya confirmó. Sí, confirmó el ministro. ¿Y el alcalde no ha confirmado? No ha confirmado, pero espero que vaya, porque es un tema tan importante. Pero va a ser por escrito todo, porque el alcalde no habla. Bueno, no sé, yo creo que va a tener que aprender a hablar, porque la gente quiere que hable y hable claro. Y si no va finalmente, ¿qué pasaría? Y si no va, lo tendremos que volver a citar, pero lo está citando el Congreso de la República. Ministro de Trabajo confirmado. ¿Quién está confirmado para mañana también? Y Silvia Cáceres, la superintendenta de SUNAFIL. Superintendenta de SUNAFIL. Sí, queremos que nos diga no solamente qué pasó, sino que nos diga cómo vamos a hacer para que no siga pasando esto en el país. Ese es el tema fundamental. Ese es el tema. Y Luis Castañeda Locio, ¿y los responsables? O sea, porque no quiero hablar de nosotros como sociedad que va a estas zonas que son una trampa, que son una bomba de tiempo a comprar un poco más barato. Yo me peleaba en la radio porque me decía, tú seguramente eres un pituco que puedes ir a Jockey Plaza, en cambio yo me tengo que ir a las Malvinas y a Mesa Redonda, pero que si estuviera lo principal. Ese no es el tema, ok, pero la sociedad y finalmente los empresarios de JPG, ¿dónde están? No ha habido. Sí, pero el tema, ¿sabes cuál es el tema? El tema es que esto no es una excepción y tenemos a miles de trabajadores expuestos en estas condiciones y eso no puede pasar en el país. No puede pasar en el país. 70% de informalidades, más del 50% son mujeres que trabajan en la informalidad y muchas en esas condiciones. Esto no es una excepción.
¿Usted tiene fe de que esto no vaya a volver a ocurrir? No, yo espero que el ministro y Castañeda del Ocio me digan por lo menos que van a empezar a transitar un camino de pararse firme frente a esta situación laboral que tenemos en el país. Si no, ¿para qué están ahí, pues? Estaremos atentos, congresista Ceballos. Un placer, como siempre, tenerlo por acá. De igual manera. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana, 12 en punto de la noche. Chau, chau, gracias.